En el 2016, más de 5.000 personas han muerto en el Mediterráneo, lo que lo convierte en el año más mortífero desde que se tienen cifras, desde que se hace este lamentable recuento de muertos, ¿no? En el 2016, a pesar de esas cifras de muertes, ha habido menos llegadas que en el 2015. Y diréis, bueno, ¿cómo es posible, no? Se ha cruzado menos gente, ¿cómo es posible que haya muerto más que el año anterior? Perdón, más que el año anterior a pesar de que ha cruzado menos gente. Bueno, tiene todo mucho que ver con la letalidad de las vías por las que cruza la gente. Os voy a poner un mapa para tratar de ilustrar esto. El Mediterráneo tiene 3 vías fundamentales de cruce. Una es la vía del norte de África hacia España, que como veis es una vía con una mortalidad importante, pero bueno, gracias a que el gobierno español parece que hace bien ese trabajo tremendo de contención. Los números no son tantos, luego el recuento total de muertos en el recuento final por esa vía del Mediterráneo hacia España no es tanto, ¿no? Luego tenemos la vía de Turquía a Grecia, que en el año 2015 fue una vía tremendamente transitada, que tiene una mortalidad mucho menor, es una vía más sencilla, el cruce es fácil, la tierra se ve, desde la costa turca se ve la costa de las islas griegas, de Lesbos, de Egipto, de muchas de ellas, y el cruce es relativamente sencillo. Hay zonas en las que incluso son 3-4 millas. Luego está la vía del Mediterráneo Central, que es la vía más tremenda, más mortífera, que parte del norte de Libia hacia Italia, Sicilia sobre todo, pero bueno. Y es la vía más mortífera porque son 800 millas de mar. Esto en kilómetros son unos 1.300 kilómetros. Es una barbaridad de cruce. Más aún si tenemos en cuenta la gente que cruza. Es gente, mucha de ella, que no ha visto el mar más que desde la orilla, gente asustada, gente que huye de una situación insostenible en Libia con muchísima violencia, que se ven forzados muchas veces a subir en las embarcaciones en el peor momento. Como digo, muchos de ellos no saben nadar. El periplo además conlleva muchísimo más dinero. O sea, al final es una demostración de que el levantar fronteras, levantar muros, afinar las vallas y las contenciones, lo único que provoca es que los traficantes ganen más dinero con el tránsito, que la gente tenga que pagar más dinero, que se juegue más la vida y que aumente la mortalidad. Lo que no hacen en ningún caso es detener a la gente que trata de huir de una situación insostenible, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner el foco, que todas estas políticas de contención a lo único que conducen es precisamente a eso, ¿no? Aumentar la peligrosidad y aumentar la mortalidad. Y en esta política de externalización es donde estamos desde hace ya muchos años. No es nuevo, no es precisamente este tratado turco-europeo el que ha iniciado esta salida del armario, digamos, de Europa, que ahora ya claramente ha dejado sobre la mesa que le preocupa más las fronteras que las personas, ¿no? Nosotros ya empezamos hace muchos años con esto, de hecho somos los pioneros, lamentablemente, ¿no? España ha sido muy pionera en esto de externalizar fronteras, de externalizar responsabilidades, de pedirle a países terceros que se ocupen de la frontera a cambio de tratados comerciales, ayudas a la cooperación, ¿no? Ya vimos cómo, la crisis de los cayucos se solucionó con un tratado con Senegal y la gente dejó de cruzar por esa. El tratado turco-europeo, como digo, es ilegal porque Turquía, hasta unos días antes de que se firmara ese tratado, era considerado por Europa como un país no seguro, pero como a un país no seguro oficialmente no se puede devolver gente, se le cambió la definición. De la noche a la mañana pasó a ser seguro porque nos convenía que lo fuera y se firmó el tratado. Luego es un tratado ilegal. Es un tratado insolidario porque no se tiene en cuenta que todos los países limítrofes con muchísimo menos músculo social que Europa son los que están asumiendo toda esa carga de gente que huye de Siria. Lugares como el Líbano, donde 1 de cada 5 es un refugiado. Países como Irak son receptores de cientos de miles de refugiados. Cuando Irak, ¿cómo se puede uno escapar de Siria para marchar a Irak, ¿no? Es un tratado que está argumentado en un montón de falsedades. Cuando hablan de
de que Europa está colapsada y que no, bueno, que el permitir la llegada desbordaría las capacidades europeas, ¿no? Estamos hablando de que si toda esa gente viniera, serían un 0,03% del total de la población europea, que son 500 millones de personas, es decir, que tocaríamos a 3 refugiados por cada 10.000 personas, ¿no? Y luego, sobre todo, un tratado peligroso, y creo que esto es lo más importante, porque cuestiona el concepto de asilo y refugio. Han sido 1.000 millones de euros lo que ha costado pedirle a Turquía que se quede haciendo de nuevo de guardián del castillo. Y esto es uno de los motivos por los que Médicos Sin Fronteras renunció a los fondos de la Unión Europea, porque nos parecía que en la política misma de externalización de la Unión Europea estaba la causa de tanto sufrimiento de tantas personas, ¿no? Italia puso en marcha la operación Mare Nostrum, que fue una operación dedicada a la búsqueda y el rescate en ese Mediterráneo central. Era una operación que pagaba Italia, eran barcos militares italianos, y en el 2014 la operación Mare Nostrum sacó del agua a 170.000 personas. 170.000 personas. No sé si le ponéis dimensión. Y a pesar de haber demostrado lo necesaria que era, porque esas 170.000 personas, de no haber sido rescatadas, probablemente se habrían ahogado. Cuando Italia pidió fondos a la Unión Europea para mantener el Mare Nostrum durante 2015, la Unión Europea le dijo que no iban a financiarlo, y argumentando que, bueno, que había un efecto llamada y, bueno, lo de siempre, ¿no? El efecto llamada, cuando lo que hay es un efecto huida permanente en el Mediterráneo, ¿no? Pero, de nuevo, ese argumento del efecto llamada, y entonces se puso en marcha la Operación Tritón, que fue una operación que tenía un enfoque, lo gestionaba Frontex, la agencia de fronteras, y tenía un enfoque de control de fronteras y no un enfoque de búsqueda y rescate. Además tenía un ámbito de actuación mucho menor, mucho más cercano a la costa, de manera que los naufragios del año anterior quedaban todos fuera, mucho más lejos de donde estaba cubriendo la Operación Tritón, con mucha menos dotación tanto de financiera como de recursos humanos y de embarcaciones, ¿no? En el 2015 hicimos más de 20.000 rescates. El 80% de los rescatados eran gente con derecho a asilo y refugio, y además así también lo reconoce el propio Frontex, es decir, que es gente que debería de haber podido pedir su asilo en su lugar de origen y no tendrían por qué estar jugándose la vida de esa manera en el mar. Sin embargo, la realidad es que a día de hoy el 30% de los rescates que se han hecho en el Mediterráneo central los han hecho las ONGs. Desde ese momento me planteé que no teníamos que seguir hablando de los migrantes como números, que teníamos que intentar ponerles nombre, conocer la historia de esas 9 personas, por qué, cómo se llaman, quiénes eran sus familias, por qué tuvieron que salir de sus países, ¿no? Pues en ese gran barco de madera, en la última bodega, hay 3 bodegas superpuestas, estaba ese niño de 14 años que se llama Meraseis. Empezaron a sacar gente y uno puede tener la sensación cuando se acerca al barco de que solo están los que están en la cubierta, ¿no? Pero los que están abajo son los que menos han pagado, los que tienen menos dinero y los que se someten al riesgo de morir asfixiados por los gases que emana la gasolina, la mezcla con el agua salada en la sentina, en la parte de abajo del barco. Meraseis fue uno de los afortunados que fue rescatado aquella mañana. Tiene 14 años cuando aparece en el barco de Médicos Sin Fronteras. Aquí sonriente, intentaba llamar siempre a amigos que se expresaran en inglés para contarnos su historia. Y su historia empieza en Eritrea. Muchas veces cuando hablamos de toda la cantidad de gente que cruza el Mediterráneo, que llega a Europa, nos olvidamos de mirar al otro lado del muro. Estamos obsesionados con las costas españolas, lo que pasa en Andalucía, en Canarias, en Lampedusa, en Sicilia, en Lesbos. Pero nos olvidamos de mirar al otro lado del muro, porque ahora sí que resulta, y me lo van a permitir, resulta un poco hipócrita que critiquemos tanto a Donald Trump cuando los expertos en fabricación de muros y de fronteras contra los que se estrella la gente somos los europeos y, como decía Paula, especialmente España con Ceuta, Melilla, o con los muros que hemos construido con patrulleras de la Guardia Civil hoy en Mauritania, en Senegal, en Guinea Conakry o en Gambia. Y el viaje de Meraseis realmente fue a pie, a ratos en todoterrenos que iban comprando los trayectos, durante 2 años de viaje. Salió con 12 años, con todo el dinero de su familia, para que intentara llegar a Europa, donde otros eritreos
del barrio, otros jóvenes habían salido, habían llegado a Italia, habían conseguido refugio en Suiza y estaban estudiando. El único sueño de esa familia es que su hijo estudiara. El traficante, el conductor del coche, los dejó abandonados porque tenía una avería en el todoterreno, los dejó con un poco de agua, algo de comida, y tardó muchos días en volver. De hecho, fueron muriendo todos sus compañeros, 34 compañeros de viaje, y el niño sobrevivió porque el resto de adultos le dieron la única garrafa que quedaba con agua pura. El resto estaba tomando agua mezclada con gasolina. Eran depósitos, estas garrafas típicas de combustible del camino, y el niño pudo sobrevivir hasta que lo encontraron unos pastores. Si hubiera vías de acceso seguras y legales que están recogidas en la legislación, no estaríamos provocando que solo el año pasado hayan muerto 5.000 personas en el Mediterráneo. No hay ningún lugar en el planeta donde muera tanta gente. El año pasado murieron 7.500 personas en el mundo, que sepamos, cruzando fronteras. De las 7.500, 5.000 en nuestras narices, en las fronteras europeas, la frontera de la Europa desarrollada, la frontera de la Europa de la cuna de los derechos humanos. Todos somos Aylan Kurdi cuando el niño apareció en las playas de Turquía, todos somos refugiados, o Yo soy Charlie cuando los atentados y el cuestionamiento de la libertad de expresión en la capital francesa, o todos pedimos la vuelta de las chicas nigerianas cuando secuestraron a las 220 chicas de Chibuk en el norte de Nigeria. ¿Es suficiente la solidaridad virtual? ¿Hay una respuesta suficiente por parte de medios de comunicación, clase política, gobernantes y ciudadanía a lo que está pasando delante de nuestras fronteras? ¿Nos hemos acostumbrado al drama? Este niño es uno de los supervivientes del año 2016. Este niño se acordarán porque fue aquel niño que iba en los brazos de su padre cuando una reportera húngara le pateó al padre y lo tiró cuando iban transitando por los Balcanes. ¿Se acuerdan de esta historia, no? El niño ahora está en España, recibe ayuda entre otras organizaciones de Save the Children, hicieron este acto simbólico delante de la puerta del Congreso para recordarnos que hay muchos niños, muchos aylanes que siguen muriendo y que, sin embargo, como decía Paula, y yo tampoco sé explicar, no tienen la misma importancia mediática y la misma reflexión que deberíamos tener por parte de todos, ¿no? O nuestros muros, porque es muy cómodo, muy solidario, ser solidarios con Grecia, ser solidarios con lo que pasa en el Mediterráneo central, pero parece que lo que pasa en Ceuta y Melilla, lo que pasa en las fronteras de Andalucía, la muerte de Samuel, ese niño del Congo al que hacía referencia Román hace solo unos días en el Estrecho, parece que no nos despierta la misma empatía. Parece que lo que pasa en nuestras narices no nos genera tanta simpatía como enviar fornidos rescatadores a las islas griegas a rescatar gente que llega a sus orillas. Yo se los dejo como idea. Este niño se llama Adu. Adu es el niño de la maleta. Recordarán que apareció en mayo hace 2 años en la frontera de Ceuta. Y les llamo la atención sobre el origen de la gente, como decía Paula. Hablamos mucho de Siria, algo de Afganistán, algo de Irak. La mayor parte de la gente que es rescatada en el Mediterráneo procede de África. La mayoría de Nigeria, en menor cantidad de Gambia, de Eritrea o de Somalia, por muy diversas causas, conflictos. La razón para que 900 personas se subieran a un barco para intentar llegar a Europa es que alguien les dijo que tenía un viaje maravilloso para cruzar el Mediterráneo y llegar a Italia. La culpa es de las mafias. Esto lo habrán escuchado muchas veces de los gobernantes. Obviamos las razones para que la gente se vea obligada a huir, obviamos las razones que llevan a una familia a arriesgarlo todo para intentar salvar la vida o prosperar, y buscamos culpables. Cada vez que hay un naufragio, una historia, la culpa es de las mafias. No de las leyes de extranjería que obligan a la gente a venir así porque no les dejamos venir de otra manera. Solo un dato. De los 10 lugares donde hay más refugiados en el mundo, ¿ustedes creen que está Europa o no? No. Nos dicen que tenemos un número de refugiados que no podemos asumir, etcétera, etcétera, pero de los 10 países con más refugiados, en ninguno no está ningún país europeo ni toda Europa en su conjunto. Ni toda Europa en su conjunto. Pero Europa en su conjunto. Imaginaros que fuera un país, Europa, no está en la lista de los 10 países con mayor número de refugiados. No uno de los países europeos, sino toda Europa en su conjunto. Es decir, que cuando ese discurso en los medios y en los discursos políticos que utiliza esas palabras de colapso, saturación, ¿no? Todo palabras negativas que a lo que llevan es al miedo y a que la respuesta sea de protección, son falsos, ¿no? Europa no es ni mucho menos el lugar donde viene más gente,
el músculo social de Europa no tiene comparación con el músculo social de esos lugares y la saturación no es tal, ¿no?